fe es código moral. ¿Es qué? ¿Moral? Sí, la fe es código moral. Sí, pero es código moral, pero es más allá del código moral. ¿Está bien? Porque es que la moral no es solo para vivirla yo, sino que me trae una serie de beneficios también al respecto de mi buen comportamiento. Cuando yo hablo de ética, estoy hablando de una reflexión del comportamiento del hombre, no solamente de un código moral. Y aquí involucramos ética y moral. Es muy amplio, pero la moral obviamente que está enunciada aquí de una manera implícita. ¿Está bien? Bueno, y vamos. El cuarto bien es que por la fe vencemos las tentaciones. Esto es muy interesante. Entonces es un arma también, es un escudo. Por la fe, los santos vencieron reinos. ¿El reino de qué? Del demonio. El demonio, el mundo y la carne. Y esto es patente porque toda tentación viene del diablo o del mundo o de la carne. En efecto, el diablo tienta para que no obedezcas a Dios ni te sujetes a él. Ahí entra entonces la moral, que bien decía Felipe ahora. Y esto lo rechazamos a causa de qué? De la fe, porque si yo no pensara que existe un Dios que no solamente es juez, sino que a mí me va a dar un regalo y un premio en la eternidad, eso termina estimulándome a mí ¿qué? A hacer el bien y a rechazar el mal. Porque por la fe sabemos que es el Señor de todas las cosas y por tanto que se le debe obedecer. Lo recuerda Pablo en su primera carta, capítulo 5, versículo 8. Vuestro adversario, el diablo, ronda buscando a quien devorar. Resistidle firmes en la fe. El demonio, el mundo. El mundo por su parte tienta o seduciendo con lo próspero o aterrándonos con lo adverso. Pero todo lo vencemos por la fe, que nos hace creer en otra vida mejor que esta. Nos da esperanza. Fe, esperanza y caridad van unidas las tres. Me da esperanza, me da ánimo. Y así despreciamos las cosas prósperas de este mundo y no tememos las adversas. Dice Juan en el capítulo 5, versículo 4, la primera carta de Juan. La victoria que vence al mundo es nuestra fe. Demonio, mundo. Y a la vez nos enseña a creer que hay males mayores. ¿Cuáles? Los del infierno. Demonio, mundo y carne. Ahora la carne. La carne nos tienta induciéndonos a las delectaciones momentáneas de la vida presente. Pasajeras, placeres pasajeros. Pero la fe nos muestra que por ellas, si indebidamente no les adherimos, sino nos adherimos, perdemos las delectaciones eternas. Entonces la fe me dice, vale la pena ese negocio. Ese plato está muy apetitoso, pero vale la pena ese plato por una indigestión durante toda la eternidad. No vale la pena. Efesios 6, versículo 16. Embrazad siempre el escudo de la fe. Embrazad es ponerlo en el brazo. Con todo esto queda patente que es grandemente útil tener ¿qué? Fe. Entonces miren que es un bien interesante que el hombre debe anhelar y pedirle a Dios para que se lo fortalezca. La fe. Pero puede aparecer alguno que diga, es una tontería creer en lo que no se ve, así que no se puede creer en lo que no vemos. Muchos racionalistas piensan así. Responde Santo Tomás. Miren qué inteligencia, qué lucidez. En primer lugar, y esto ya lo hemos venido comentando, la imperfección de nuestro entendimiento resuelve esta dificultad. Porque si el hombre pudiese perfectamente conocer por sí mismo todas las realidades visibles e invisibles, necio sería creer en lo que no vemos. Pero nuestro conocimiento es tan débil que ningún filósofo pudo jamás descubrir a la perfección la naturaleza de un solo insecto. No existe. Todas las especialidades que usted se imagine hasta hoy en día, no existe alguien que pueda decir, se conoce este ser en su totalidad. No. En efecto, oído esto, leemos que un filósofo vivió 30 años en soledad para conocer la naturaleza de la abeja y no terminó de conocerla. Por lo tanto, si nuestro entendimiento es tan débil, y miren que esto es con una criatura que es menor que nosotros, porque el hombre normalmente tiene tendencia a eso, a analizar aquello que es menor que él. Inclusive en ese sentido, que a primera vista seríamos nosotros superiores, claro, esto es inferior, es más pequeño, por lo menos en peso, en cantidad, en proporciones, en accidentes, es menor que yo. Es como que me queda a mí más fácil analizarlo que analizar algo que me supera en tamaño. Cojo esto.
Por lo tanto, si nuestro entendimiento es tan débil, ¿acaso no es insensato no creerle a Dios sino lo que el hombre puede conocer por sí mismo? No, tenemos que creer algo que vaya más allá de nuestro entendimiento. Por lo cual, sobre esto dice Job, qué grande es Dios y cuánto excede nuestra ciencia. Muy bonito esto. Entonces termina siendo una necesidad del hombre creer en algo que vaya más allá de su conocimiento natural. En segundo lugar, se puede responder que si un maestro enseñase algo de su ciencia, o cualquier rústico, aquel que no tiene ciencia propiamente, dijese que eso no es tal como el maestro lo afirma porque no lo entiende, vamos a tener por necio a quién, a ese rústico. Ya no le llamaríamos rústico, sino filosóficamente bruto. Entonces yo voy al médico y como yo no conozco la ciencia del médico, cuando él me dice aquí, tómese esta trimelazomaxilina, no sé, cualquier cosa de esas, y yo le digo, doctor, no me la voy a tomar porque yo no tengo un conocimiento perfecto de la profundidad, el origen de ese medicamento y mucho menos de sus efectos. Y como yo no tengo la formación de ese médico, ¿yo qué tengo que tener qué tengo que manifestar en ese momento cuando el médico me dice, mire, esto le va a ayudar? Fe, en ese caso es una fe natural, pero yo no puedo juzgar la efectividad de ese medicamento simplemente porque no lo tengo aquí claro en mi cabeza. ¿Está bien? Pues bien, es un hecho que el entendimiento de los ángeles excede al entendimiento del mejor filósofo, más que el entendimiento de este al del rústico. Digamos que el maestro enseña a su discípulo. Hay una diferencia, el maestro conoce más que el discípulo. Ahora, cualquier gran maestro de los grandes maestros en la historia es nada en comparación con lo que un ángel puede enseñarle al más inteligente de los hombres. ¿Está bien? Por lo cual, dice Santo Tomás, necio es el filósofo si no quiere creer lo que dicen los ángeles, y con mayor razón si no quiere creer lo que Dios enseña. Entonces, si ven la metáfora que yo les daba de aquel que va al médico y no se toma la medicina porque no entiende bien qué es esa medicina y de qué le está hablando el médico cuando le habla de ciencia, porque no tiene la preparación o no tiene el conocimiento. Entonces, necio sería. Ahora, más necio si un ángel viene y le revela algo y le dice, no, yo no voy a hacer eso porque yo no entiendo. Excede mi naturaleza. Ahora, mucho más necio es que Dios se me revela y yo le voy a decir a Dios, no hago eso porque no entiendo perfectamente lo que me estás diciendo. Claro, excede mi capacidad de entendimiento natural. ¿Está claro? Vamos a leer entonces en la escritura, muchas cosas que sobrepujan la humana inteligencia se te han enseñado. En tercer lugar, miren todas las respuestas que da Santo Tomás. Ay, el descanso. Vamos a dar los 5 minutos para que miren a ver qué se está quemando por ahí en la casa. Dios no lo quiera, pues el arroz y esas cositas. Vamos a dar entonces 5 minutos. A las 9:08 nos vemos aquí. Vamos, tomen agüita. ¿Cuál es el deseo de Santo Tomás entonces en estos primeros artículos? Es dejar en claro que para el hombre es necesaria la fe para vivir bien en esta vida y para prepararse para los bienes en la eternidad que le son preparados, dispuestos más bien por el propio Dios. Dice entonces, y aquí queda, digamos que podría ser el espacio para comprender de una manera más clara lo que él se ha venido refiriendo con respecto a la fe. Dice, en tercer lugar, se puede responder que si el hombre no quisiera creer, un momento que, sí, perdón, pensé que no había activado este asunto. En tercer lugar, se puede responder que si el hombre no quisiera creer sino lo que conoce, ciertamente no podría vivir en este mundo. Vamos al ejemplo del médico, aquí hay otro. ¿Cómo se podría vivir sin creerle a nadie? ¿Cómo creer ni siquiera que tal persona es su padre? O sea, necesito unas pruebas concretas de que usted es mi padre. No, yo creo. Mijo, estudie tranquilo, cuente conmigo cuando llegue a la universidad. Ah, no, papá, me tiene que firmar un documento, porque eso así no necesito creer. Por lo cual es necesario que el hombre le crea a alguien sobre las cosas que él no puede conocer perfectamente por sí mismo. Pero a nadie hay que creerle como a Dios, de modo que aquellos que no creen en las enseñanzas de la fe no son sabios, sino son necios y soberbios, como dice
el apóstol Pablo en su carta a Timoteo. Soberbio es y no sabe nada. Por lo cual dice Pablo en la segunda epístola a Timoteo, yo sé bien en quién creí y estoy cierto. O sea, certeza de que vamos por buen camino es tener la fe presente en mi vida. Es una garantía de que estoy sabiendo vivir y me estoy preparando bien para lo que viene en la eternidad. Ahora bien, se puede todavía responder que Dios prueba la verdad de las enseñanzas de la fe. Oído, ya vimos inclusive con respecto a la existencia de Dios, hay 5 vías, aunque hay otras muchas pruebas de la existencia de Dios. En efecto, si un rey enviase cartas selladas con su sello, Santo Tomás está hablando del siglo XIII, nadie osaría decir que esas cartas no proceden de la voluntad del rey. Pues bien, consta que todo aquello que los santos creyeron y nos transmitieron acerca de la fe de Cristo, marcadas están con el sello de Dios. Ese sello lo muestran aquellas obras que ninguna pura criatura puede hacer. Son los milagros con los que Cristo confirmó las enseñanzas de los apóstoles y de los santos. Milagros, prodigios y portentos. Termina siendo esa firma de Dios que autentica el testimonio de esos hombres y mujeres que se han exaltado a lo largo de la historia por ser un reflejo y un testimonio de Dios. Si me dices que nadie ha visto hacer un milagro, respondo. Consta que todo el mundo adoraba a los ídolos y perseguía a la fe de Cristo, como lo atestiguan aún las historias de los paganos. Es una evidencia histórica. Todos los primeros 312 años del cristianismo, pura persecución. Y sin embargo, todos se han convertido a Cristo. Sabios y nobles, ricos y poderosos, grandes, por la predicación de unos cuantos pobres y simples que predicaron a Cristo. Y esto ha sido obrado o milagrosamente o no ha sido obrado milagrosamente. Si milagrosamente fueron obrados, pues ya está la demostración. Si no, yo digo que no puede haber mayor milagro que la conversión del mundo entero sin milagros. No hay para qué investigar más. Esto es interesante. Si no hubo milagros, pues eso es un milagro. Si los hombres que hablaron de Dios y lograron que los demás se convirtieran y creyeran en ese Dios sin milagros, eso es un milagro. Ahora, si existieron milagros para convertir, pues entonces obviamente ahí está la respuesta a los milagros. ¿Sí ven qué lógica la de Santo Tomás de Aquino? A mí me parece que es brillante, es lúcido, es iluminador. Así es que nadie debe dudar de la fe, sino creer en lo que es de fe más que en las cosas que se ve. Termina siendo más real aquello que no veo que lo que veo. Porque la vista del hombre puede engañarse, es deficiente o es insuficiente. Mientras que la ciencia de Dios es siempre infalible. Entonces, por eso la fe me muestra mis realidades que superan el conocimiento y que me muestran la verdad de una manera más evidente de lo que puede hacer simplemente un análisis científico o experiencial del hombre. ¿Está bien? Bueno. Entonces, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Primer artículo. Entre todas las cosas que los fieles deben creer, lo primero es que existe un solo Dios. Pues bien, debemos considerar qué significa esta palabra Dios, que no es otra cosa que aquel que gobierna y provee al bien de todas las cosas. Así es que cree que Dios existe aquel que cree que Él gobierna todas las cosas de este mundo y provee su bien. O sea, Dios no solamente nos creó y nos dejó aquí, no, Dios está constantemente vigilante. Hablamos ahora de las leyes, del movimiento de las cosas, causa y efecto, etc. Dios está ahí, provee el bien de las criaturas. Al contrario, el que crea que todas las cosas ocurren al acaso, no cree en la existencia de Dios, el azar. Sin embargo, nadie hay tan insensato que no crea que las cosas de la naturaleza son gobernadas, tanto así que hay leyes. La ley de la gravitación universal, por ejemplo, y otro tipo de leyes. Si hay leyes, es porque hay un orden constante y permanente que gobierna las cosas. Si yo hablo de una ley, tengo que remitirme a un legislador.
de modo que ocurren conforme a cierto orden y a su tiempo. En efecto, vemos que el sol y la luna y las estrellas y todos los otros seres de la naturaleza guardan un curso determinado. ¿Sí ven cómo va entrando aquí en las diferentes vías de la existencia de Dios? Lo cual no ocurriría si fuesen efecto del azar. En consecuencia, si hubiera alguien que no creyese en la existencia de Dios, sería un insensato. Salmo 13. Dijo el necio en su corazón, no hay Dios. O sea, una prueba de la falta de inteligencia es decir que no existe Dios. Así de sencillo. Sin embargo, hay algunos que creen que Dios gobierna y dispone las realidades naturales, pero no creen que Dios sea providente respecto a los actos humanos. De la naturaleza sí, pero en la moralidad y de la eticidad del hombre, Dios está ajeno. Y la razón de ello es que ven que en este mundo los buenos son afligidos y los malos prosperan. ¿Cómo es que se llama ese libro? ¿Por qué le suceden cosas malas a los hombres buenos? Creo que es el título del libro, ¿no? La razón de ello es que ven que en este mundo los buenos son afligidos y los malos prosperan. Por lo cual parece que no hay una providencia divina respecto a los hombres. Por lo cual, hablando por ellos, dice Job, Dios se pasea por los caminos del cielo y se desinteresa de nuestros asuntos. Uy, tenaz. Porque aquí está poniendo un argumento en contra Santo Tomás con respecto a aquellos que podemos creer en que Dios es providente con las criaturas. Vamos a ver cómo se sale de esta. Pero esto es demasiado estúpido. Pues a esto les ocurre como si alguien ignorante en medicina viera al médico recetar a un enfermo agua, a otro vino, conforme lo piden las reglas de la medicina, y creyere que ese lo hace al acaso, por su ignorancia de esas reglas, siendo que por un justo motivo lo hace, tiene conocimiento de medicina, o sea, al darle a uno vino y al darle a otro agua. Por eso Dios provee y dispone las cosas, inclusive las cosas que para nosotros a primera vista pueden ser malas. Yo no entiendo, yo no debo de preguntarme por qué Dios me mandó esto. No se preocupe por qué. Preocúpese, ¿cómo es el texto de Juan Pablo II? Donde deja esto claro. No se preocupe por qué, sino para qué. Es un documento sobre el sufrimiento de Juan Pablo, la Salvifici Doloris de Juan Pablo II. Dice eso claramente. Con respecto al dolor y el sufrimiento, no se preocupe de por qué le vino a usted, sino para qué. Es el médico que le puede dar a usted un vino o un vinagre que es amargo, pero es bueno para su salud. ¿Quién más que el médico sabe que usted debe tomar vinagre para ese mal que le está aconteciendo a su organismo? ¿O quién mejor que el médico que darle a usted o recetarle esa agua porque sabe que con esa agua usted va a purificar su cuerpo? Él sabrá, él es el médico. Y no porque yo no sé lo que el médico tiene en su cabeza y sabe por su ciencia que yo voy a discutir el remedio que el médico me está dando. ¿Sí ven la relación de eso con la providencia de Dios? Continúa entonces. Lo mismo debemos decir de Dios, pues por justo motivo y por su providencia Dios dispone las cosas que le son necesarias a los hombres. Por lo cual, a algunos buenos los aflige y a algunos malos los deja en prosperidad. Así es que quien crea que esto ocurre por azar es un insensato, o sea, no tiene censo. Y se le tiene por tal. Por esto no proviene, sino que, porque esto no proviene sino de que ignora la sabiduría y las razones del gobierno divino. Dios sabe cómo hace sus cosas, sabe el por qué y el para qué. A mí me interesa el para qué. Dice Job, capítulo 11, versículo 6. Ojalá que Dios te revelara los arcanos de su sabiduría y la multiplicidad de sus designios. Pero normalmente no es así. 20 años pidiéndole a Dios una gracia especial, un milagro para que en mi vida se arregle esto y lo otro. Y como que cada vez se va empeorando las cosas. Yo le pido a Dios salud y cada vez se me empeora más la salud, por Dios. Es que Dios se olvidó de mí, es que Dios no existe, porque Dios no me está proveyendo de aquello que yo quiero. ¿Y quién dijo que lo que yo quiero es lo que conviene para mí? Dios, como aquel médico de los médicos,
sabe qué es lo que más conviene para mi salvación y para mi salud física y espiritual. Por lo cual, es de creer firmemente que Dios gobierna y dispone, oído, no solo las realidades naturales, sino también los actos humanos, no solamente el pajarito. Aquí mamá, por ejemplo, ha cogido ya la costumbre de darle a los pajaritos comida abajo, a las palomitas y torcasitas que vienen a comer arroz, le da arrocito, le da pan así, y llegan los animalitos ahí. ¿Cómo saben ellos que eso es comida? Bueno, tienen un instinto. Dios está detrás también de ese instinto. Sustenta a esos animales con el instinto, para que ellos sepan que ese alimento es el que le va a satisfacer sus necesidades. Dice Job, y dicen, no lo verá el Señor, no se da cuenta el Dios de Jacob. Comprended, estúpidos del pueblo, insensatos, ¿cuándo vais a ser cuerdos? El que plantó la oreja no oirá. El que formó los ojos no va a ver. El Señor conoce los pensamientos de los hombres. Entonces no solamente los actos, sino todo lo que se está moviendo dentro del corazón y la conciencia del hombre. Dios ve pues todas las cosas, naturales y sobrenaturales, espirituales, físicas, y los pensamientos y los secretos de la voluntad. De aquí que se les imponga especialmente a los hombres la necesidad de obrar bien, porque todo lo que piensan y hacen manifiesto está a la mirada divina, y Él es el juez. Dice Pablo en la carta a los Hebreos capítulo 4, todo está desnudo y patente a sus ojos. Pues bien, debemos creer que este Dios que todo lo dispone y gobierna es un Dios único. La razón es que la disposición de las cosas humanas, todo, está bien ordenada cuando la multitud se encuentra regida y gobernada por uno solo. En efecto, una multitud de jefes provoca generalmente disensiones entre los subordinados. Un equipo tiene un líder, una empresa tiene un gerente o tiene subgerentes y todo es una formación muy jerárquica, ¿no? Piramidal. En efecto, una multitud de jefes provoca generalmente disensiones entre los subordinados. Un jefe tiene más capacidades, tiene más conocimientos que otro, entonces un caos. Y como el gobierno divino es superior al gobierno humano, es evidente que el mundo no está regido por muchos dioses, sino por uno solo. ¿Está bien? Inclusive, más allá, si no estoy mal, es el propio San Anselmo al respecto de las pruebas de la existencia de un solo Dios, ¿no? Es que cuando hablamos de un Dios, hablamos de unas características o atributos de ese Dios. No pueden existir varios dioses que tengan omnipresencia, omnipotencia y omnisciencia, porque entonces una de las características para ser Dios es ser único. Entonces se contradice. Sí. Con relación a eso, el suegro de Moisés lo puso a organizar las cosas en la Biblia, ¿no? Poniendo jefes de varias modalidades para poder dirigir el pueblo que ya estaba muy difícil de gobernar. ¿O no? El propio Sanedrín. El propio Sanedrín tiene sus inicios con esos grandes hombres que Dios elige en medio del pueblo de Israel, porque Moisés estaba hasta aquí. Ustedes imaginan lo que es mantener, como dicen los datos históricos, alrededor de unas 3 millones de personas, ordenarlas en medio de un éxodo en medio del desierto. Eso es un caos. Y el judío con el temperamento propio del judío, con las capacidades naturales que tiene el judío, que son muchas, ¿no? Tanto hombres como mujeres tienen unas capacidades naturales muy especiales. Por el hecho de ser el pueblo elegido de Dios, tiene ya naturalmente una madera en la cual se puede tallar una santidad muy especial. Y eso se volvió una complicación para Moisés. Entonces Moisés pidió que Dios eligiera hombres y que transmitiera ese espíritu de Moisés, y fue transmitido a esos hombres. Fueron unos consejeros. ¿Pero quién estaba por encima de esos consejeros? Moisés. Eso termina siendo una prefigura o un símbolo de cómo Dios gobierna también el universo. Hay una jerarquía en la iglesia y hay una jerarquía también en el orden temporal o en los estados, en las monarquías, etcétera. Eso es una imagen de cómo Dios gobierna el cosmos, la naturaleza.
Y como el gobierno divino es superior al gobierno humano, es evidente que el mundo no está regido por muchos dioses, sino por uno. Sin embargo, hay 4 razones por las que los hombres son inducidos a tener muchos dioses. Oído esto y con esto terminamos. La primera es la flaqueza. ¿Pero la flaqueza de qué? Del entendimiento humano. Porque hombres de flaco entendimiento, incapaces de elevarse por encima de los seres corporales, no creyeron que hubiese algo más allá de la naturaleza de los cuerpos sensibles. Adorar el sol, se quedaron ahí. El sol es un símbolo. Entonces, muchos hombres se quedaron en el símbolo y no llegaron al simbolizado. Los frutos, qué bonito este árbol. Me da a mí, me provee de alimento. Es un Dios. Algo que le recriminaba Pablo a los paganos. Ustedes cogen un árbol, ¿no? Cogen un árbol. Del árbol cogen madera. De la madera hacen una silla. Y con esa misma madera también hacen un ídolo. Y donde se sientan termina siendo algo del ídolo. O sea, ustedes adoran, es una flaqueza del entendimiento. No creyeron que hubiese algo más allá de la naturaleza de los cuerpos sensibles y en consecuencia, entre los cuerpos tuvieron por preeminentes y gobernantes del mundo a los que les parecían más bellos y dignos de todos y les atribuían y consagraban el culto divino. Un águila, no sé, animal, mineral, lo que fuera. Y de estos son los cuerpos celestes, a saber el sol, la luna, las estrellas. Bueno, esos fueron los que fueron un poco más lejos. Pero a esto les ocurrió lo que a uno que fue a la corte de un rey. Oído esto, muy interesante. Queriendo ver al rey, se imaginaba que cualquiera bien vestido o cualquier funcionario era el rey. De estas gentes dice la sabiduría, libro de la sabiduría, palabras de Salomón. Al sol y la luna y la bóveda estrellada los consideraron como dioses que rigen el mundo. E Isaías dice, alzad a los cielos vuestros ojos y contemplad abajo la tierra, pues los cielos como humareda se disiparán, la tierra como un vestido se gastará y sus moradores perecerán igualmente. Pero mi salvación por siempre será y mi justicia no tendrá fin. Son miembros de la corte de Dios las estrellas, los astros, los animales bellos. Son miembros de la corte, pero no son el rey, ¿no? Son un camino para llegar. Las criaturas son medio, pero no son fin. En segundo lugar, entonces aquí está. Primero, la flaqueza, ¿cierto? Estamos hablando de las razones por las cuales el hombre ha tenido a lo largo de la historia dioses o divinidades. En segundo lugar, proviene de la adulación de los hombres. En efecto, algunos queriendo adular a los poderosos y a los reyes, le pasó a los emperadores romanos. Ellos se declararon dioses. A ellos entonces, hombres, les tributaron el honor debido a Dios, obedeciéndolos y sujetándoseles. Y por eso, a algunos ya muertos les hicieron dioses, y a otros aún en vida los declararon dioses. Judín nos va a decir, sepan todas las naciones que Nabucodonosor es el Dios de la tierra y que no hay otro fuera de él. Tierra. La tercera, entonces, segunda, adulación, ¿no? Aferrados al juicio de los hombres, al deseo de ser alabado. La tercera causa proviene del afecto carnal a hijos y consanguíneos. En efecto, familia. Relaciones naturales, superficiales. En efecto, algunos por el excesivo amor a los suyos les hacían estatuas después de muertos. O de esto se siguió que a esas estatuas le rindieran culto divino. Pueblos paganos se dieron historias así. De esto dice el libro de la sabiduría. O por afecto o por servilismo para con los reyes, los hombres impusieron a piedras y maderos el nombre incomunicable. O sea, le colocaron el nombre de Dios a piedra. Eso le pasó, el famoso becerro de oro, le pasó al pueblo elegido. Imagínense la flaqueza de ese pueblo. ¿Qué había en el fondo detrás de eso? No solo una flaqueza intelectual, sino un afecto carnal. En cuarto lugar, por malicia del demonio, del diablo. Pues desde el principio, quiso igualarse a Dios, por lo cual dijo, Isaías, palabras de Isaías, pondré mi sede hacia el aquilón, escalaré los cielos y seré semejante al Altísimo. Esto es una referencia al grito que Satanás da en el cielo queriéndose colocar por encima de Dios. Y ahí responde entonces San Miguel Arcángel, Quisus Deus,
¿quién como Dios? Y tal decisión nunca la ha revocado. Es el deseo el demonio actúa como un hipernervioso. Quiere colocarse por encima, es una locura. Miren la flaqueza del mismo demonio, fruto del pecado de soberbia. Quererse colocarse encima de Dios. Sí, ¿quién iba a decir algo? ¿Qué significa Aquilón? Aquilón no es un texto de la Sagrada Escritura, es una región, ¿no? Hacia el Aquilón, es una región. Es una figura de lo que se dio en el cielo. No es colocarse en un lugar, sino colocarse sobre Dios. Esto es una referencia geográfica, es una analogía geográfica que nos hace referencia a Dios en la eternidad. ¿Está bien? Lo que padecieron los ángeles en el cielo. Y tal decisión nunca la ha revocado. O sea, el demonio hasta el último momento va a querer colocarse por encima de Dios. Por lo cual todo su esfuerzo, el esfuerzo del demonio, consiste en hacerse adorar por los hombres y en que le ofrezcan sacrificios. Y esta adoración puede ser por medio del dinero, de la fama, del prestigio, de lo que quiera. No es que se deleite en un perro o en un gato que le sean ofrecidos. Eso es lo de menos. Sino que se deleita en que a él, el demonio, se le rinda reverencia como a Dios. El propio nuestro Señor dice, Mateo capítulo 4. Todo esto, imagínense, el propio nuestro Señor cuando los evangelistas, recuerdan en sus textos las tentaciones de nuestro Señor. Miren, ¿qué le dice el demonio? Todo esto te daré cuando lo colocó en lo alto del templo. Te daré si postrándote me adoras. Por esta misma razón entraban los demonios en los ídolos. Y aquí las memorias, inclusive del propio Hernán Cortés, en sus memorias cuando viene aquí a la conquista de México, cuenta que esos ídolos que tenían ahí los indígenas, esos ídolos llegaban a hablar y se le manifestaban a los indígenas, les llegaban a predecir el futuro, porque el demonio estaba en esos ídolos. Por esta misma razón entraban los demonios en los ídolos y daban las respuestas para ser venerados como dioses. El Salmo 95 dice, todos los dioses de las naciones son demonios, lo dice el mismo Pablo. Bueno, ahí lo dice Pablo en la 1 Corintios. Pero si lo que inmolan los gentiles lo inmolan a los demonios y no a Dios. Terminamos. Preguntas. Dígame, Hugo. Sí. Aquilón, dice aquí el diccionario. Sí. Lugar situado al norte de otro, viento procedente del norte. Lugar geográfico. ¿Sí ven? ¿Qué ubicación es bien? A ver, Hugo. Del norte. Del norte, ¿el norte y qué? Lugar situado al norte de otro. Ah, al norte de otro, no en un lugar propiamente, o sea, no. Tiene una referencia a otro. A otro, al norte de otro. Y norte, y nosotros estando ubicados aquí, en el globo terráqueo, pues el norte, miren qué interesante, el norte significa estar sobre, ¿no? Siempre va a estar sobre el norte, nunca está abajo, por eso es colocarse sobre Dios. Por eso Aquilón, entonces no es probablemente entre sur y norte, sino al norte, o sea, por encima. Gracias, Hugo. ¿Preguntas? De nada. A ver. Vamos desde arriba. Opa. Entonces, al final, pues como lo que pasa con la gente que hace ocultismo, ligas, otras cosas. Sí. En última, lo que quiere el diablo es el alma. Ah, sí, claro, ¿no? Y es que el demonio inclusive llega a usted a curarlo. Y sucede. Seguro que usted va a encontrar un chamán, va a encontrar cualquier bruja por ahí, cualquier quiromante, lo que sea, le adivina a usted el futuro. Se lo adivina, digamos que lo deduce más bien, ¿no? Porque el futuro solo lo conoce Dios. Pero de tal manera el demonio es inteligente que por una sucesión de hechos, él puede llegar a concluir qué puede suceder. Y normalmente acerta no en un 100%, pero en un nivel muy cercano, o en un porcentaje muy cercano al 100%. Hasta allá llega la inteligencia del mismo demonio y de sus secuaces. Y le puede dar alguna pócima.
el brujo, la bruja, lo que quiera, le da una pócima y le cura, y le quita el cáncer, y le puede devolver la vista. Le hace un prodigio, no es propiamente un milagro, pero le hace un prodigio porque él conoce la naturaleza, ¿no? Pero en el fondo, ¿qué busca? El alma. O sea, ¿qué me vale? Ay, no, es que fulanito se fue de la iglesia y conoció al Señor porque es que dejó el trago. Antes porque él dejó el trago o porque se le curó la hernia, ya encontró al Señor. Miren qué curioso, vamos a ver en el fondo si eso es verdaderamente un encuentro con el Señor o es otro tipo de encuentro con otro tipo de señores con ese minúscula, ¿no? Sí, lo que va detrás de eso el demonio va es por el alma. Hay una iglesia, me acuerdo ahora, una iglesia en Ecuador que fue construida por el demonio. ¿Saben eso o no? Es que conocen Quito. No, espera, la cosa es la siguiente, que el arquitecto le encargaron hacer una iglesia y el hombre se enredó y le quedó grande la iglesia. Entonces terminó ofreciéndole el alma al demonio para que el demonio le ayudara a construir la iglesia. Efectivamente, el demonio le dijo, sí señor, no se preocupe. Y la iglesia iba quedando súper bien. Miren lo que el demonio es capaz de hacer, ¿no? Y súper bonita, pues, y no sé qué. Claro, el demonio no hacía, ¿no? Diseñó, le ayudó a diseñar y lo iba iluminando, digámoslo así, para que él diseñara la iglesia. Pues en un momento determinado, antes de terminarla, antes de que se concluyera toda la obra, el arquitecto se arrepintió y le pidió la ayuda a Nuestra Señora. Y la Santísima Virgen se le aparece y le dice, tranquilo, yo voy a solucionar esto, no voy a dejar que el demonio se lleve su alma. Y el hombre a partir de eso se convirtió. ¿Cómo hizo Nuestra Señora si ya había hecho un pacto? Pues resulta que hasta hoy en día se cuenta eso en la historia. No sé si es una iglesia de los jesuitas o de los franciscanos. Pues Nuestra Señora no le permitió al demonio terminar la obra, pues por manos del arquitecto, de tal manera que quedó inconclusa, pero no a la vista. Y el demonio no logró darse cuenta de qué era lo que faltaba. Entonces, como el demonio no cumplió su parte, no pudo llevarse el alma de aquel que se la había vendido. Y de esa manera Nuestra Señora le salvó el alma de esta persona que terminó consagrándose a Nuestra Señora. Pero la finalidad es esa, es el alma. Yo veo aquí muchos comentarios, pero preguntas propiamente no veo. El demonio conoce nuestros pensamientos. No. El demonio puede inducirnos a tener malos pensamientos, pero en el pensamiento nuestro no entran ni siquiera los ángeles. ¿No? Una cosa es que puedan iluminarnos. Por ejemplo, el demonio puede deducir nuestros pensamientos a partir de nuestra apariencia física o de nuestras expresiones corporales. Así como cuando yo salgo una mañana y estoy así. ¿Qué van a decir ustedes cuando me encuentren? ¡Ay, no! Como está de feliz. ¿Qué van a decir ustedes? Estoy triste, ¿cierto? Deprimido, no sé. Bueno, en función de ese tipo de lectura del lenguaje corporal, el demonio puede deducir cuáles son mis pensamientos. Inclusive él dispone ambientes naturales para que yo sea más inclinado a la alegría, me excita, por ejemplo, ¿cierto? O que sea más dado a la depresión. Un día gris, un día así, entonces me vienen recuerdos, él me va a poner imágenes, sí me puede poner imágenes. Pero no es que entre en mi pensamiento, no, él no puede leer el pensamiento. ¿Sí? Bueno, a ver, ¿alguna pregunta? Sí, ¿quién habla? Beatriz Gaviria. Beatriz, muy bien, cuéntame. Los demás, por favor, apaguemos el micrófono. Espérate, Beatriz, para que los demás apaguen el micrófono y se pueda escuchar bien. Muchas gracias. Yo quería preguntar, cuando las personas están como en la oscuridad, ¿qué son esas personas que son brujos y todo eso? ¿Es verdad que eso pasa en la familia de generación en generación? Puede haber algo de eso, obvio que tiene una influencia. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo en la línea del dinero. Dinero mal habido normalmente tiene consecuencias y generacionales porque ese dinero carga sobre sí una especie de maldición. O sea, más que sobre la propia persona, es sobre los lugares y el contexto, ¿cierto? Pero no se puede también dejar de lado que hay una herencia natural, genética.
así como yo participo por herencia genética de mis padres con respecto a la inclinación hacia las ciencias políticas, porque es que la familia de mi papá fueron todos políticos o fueron, digamos, en la línea de las ciencias políticas, del derecho y tal. Entonces yo naturalmente tengo una inclinación a estudiar eso. Es una inclinación natural que me viene de una herencia natural. Ahora, si naturalmente la persona ya empezó a adherir al mal de una manera más apasionada y los hijos empezaron a formarse en ese ambiente, pues obviamente van a quedar impregnados y asimismo ellos le van a pasar esa deformación a los otros. Puede ser también inclusive que además de eso venga una acción del demonio, donde yo le consagre la familia explícitamente al demonio. Obvio que el demonio va a tener un poder sobre esas personas, inclusive sin la persona saberlo. Y le doy el ejemplo que un exorcista me contó la otra vez que sucedió en Brasil. Una monja que estaba posesa, ¿no? Ella quedó poseída por el demonio desde su más tierna infancia. ¿Y saben por qué? Porque la mamá la había consagrado al demonio. ¿La consagró al demonio por qué? No se sabe. Pero en algún momento el demonio llegó a decir en las sesiones del exorcismo que el problema estaba en que la madre se la había entregado a ella como consagrada. Y por eso es que ella estaba posesa. Y en el momento en que esa monja hizo la consagración a Nuestra Señora, ese fue el punto final para el exorcismo, además de las diferentes sesiones que el sacerdote realizó. Entonces, si ven cómo a causa de unos actos pecaminosos de nuestros ancestros puede caer en nosotros una maldición. Pero no quiere decir que Dios va a disponer nuestra salvación o digamos va a predestinarnos a nosotros al mal a causa de los pecados de nuestros ancestros. No quiere decir eso, porque obviamente que la salvación depende de quién, de mí. Yo puedo inclusive estar poseso. Le ha pasado a santos que fueron poseídos por el demonio. Eso lo cuenta el Padre Amor, cuenta eso. O sea, no quiere decir que por la posesión o por la acción del demonio en mi vida yo estoy condenado a la perdición. No, para nada. Porque la voluntad es mi voluntad, no la voluntad del demonio. ¿Está bien? Y si yo hago una acción mala, pero no por mi voluntad, no es pecado. O sea, inclusive yo poseso, tomado totalmente por el demonio, por un acto que realizaron mis ancestros, yo puedo inclusive optar por la salvación eterna. ¿Está bien? Una pregunta, Camilo. Sí, ¿quién habla? Juan Guillermo, Juan Guillermo, listo, dígame. ¿cómo se alimenta la fe en Dios o qué es lo que debe hacer uno para alimentar esa fe? Es como un músculo. Yo creo que en algún momento hablé de eso al respecto de las virtudes. Son como músculos. Yo tengo que ejercitar la fe. Esto que estamos haciendo nosotros aquí, leyendo estos textos de Santo Tomás y haciendo estas reflexiones, es un ejercicio. Yo estoy fortaleciendo la fe. De tal manera que en algún momento, por cualquier circunstancia, yo me puedo sentir abandonado, pero estos argumentos me pueden venir a mí a la luz y al recuerdo de nuevo y yo digo, no, pues, yo cómo voy a dudar de Dios, es que es tan evidente. Entonces canta un pajarito y yo digo, ahí está, es que ahí está la presencia de Dios. ¿Quién le da sustento a ese animalito? ¿Quién lo formó a él o lo educó para que consiguiera? Nadie. Ahora yo, que soy hijo de Dios y que soy superior a esta palomita, claro que sí soy superior, porque yo sé que existe una escala ordenada en los seres creados. Yo estoy por encima de todos los animales. Yo tengo algo de cada uno de los animales. Yo soy una criatura predilecta por Dios porque soy un microcosmos. Tengo algo de todo en mí. Ahora, Dios, ¿cómo me va a abandonar a mí? Si yo soy la criatura predilecta de Dios como hombre, soy hecho a imagen y semejanza. Todos esos conocimientos me fortalecen a mí la fe. Cuando yo leo el texto, la vida de un hombre virtuoso, de una mujer santa, eso es un ejercicio de fe. Estoy ejercitando la fe porque me doy cuenta que Dios actúa en la vida de los hombres. Mi fe se fortalece. Además, y sobre todo, con la frecuencia de los sacramentos, la confesión, la comunión, la oración, eso también fortalece la fe. Haga de cuenta que ese es un músculo. Y se va expandiendo y se va fortaleciendo. Y se vuelve fuerte. ¿Está bien? Listo. ¿Alguien más? Levanten la manito. Parece que por ahí quedamos, ¿no?
Listo. Recomendación entonces, terminar de leer el texto de los auxilios que tenemos acá, auxilios e insumos para el curso. Vamos ya en el número 5. Van sacando un tiempito y van leyendo. ¿Listo? Bueno, vamos a agradecer entonces a la Santísima Virgen por este encuentro. Yo me extendí, qué pena con ustedes, 15 minutos más. Vamos a pedirle a ella que nos dé la gracia, como bien lo pedía ahora Juan Guillermo, que nos ayude a fortalecer la fe a partir de estos conocimientos que vamos adquiriendo en torno a la ciencia de Dios, este conocimiento de Dios a través de la ciencia de la teología. Vamos a pedir especialmente la intercesión de Nuestra Señora bajo el título de Sede de la Sabiduría. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si quieren, los que quieran activar la cámara, el micrófono no porque nos produce un poco de interferencia, pero los que quieran activar la cámara para que recemos, nos sintamos más juntos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, sede de la sabiduría, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muchas gracias por la paciencia. Activen los micrófonos y que se escuche el buenas noches. Dios los bendiga. Gracias, Dios lo bendiga.